La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa, este curso llamado La Fe Cristiana, un curso que se imparte por Internet, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet, al que pueden acceder por varios sitios de Internet, en la plataforma Moodle, por ejemplo, de www.encuentra.com y en www.oracionesydevociones.info, y también lo encontrarán en www.institutodeteología.org. Estas lecciones que hacemos para televisión serán puestas también en Internet a modo de video, un video pequeño que no sea demasiado pesado, también para que los usuarios que siguen este curso a través del estudio de los textos puedan no solo tener la presentación, sino también este programa, esta explicación de los temas. Bueno, hoy vamos a hablar del tema 7, que se titula La elevación sobrenatural y el pecado original. Vimos cómo el hombre había sido creado por Dios, en este don maravilloso. Dios no tiene ninguna obligación de crear nada, ni crear a nadie. Dios crea al hombre y lo hace imagen suya, lo hace hijo suyo y lo eleva al orden sobrenatural, con la gracia que es esa participación en la vida divina que tienen los hombres. Y ya vamos a ver cómo el hombre no fue fiel a Dios, el hombre por soberbia se revela a Dios, quiere hacerse como Dios, desobedece a Dios, comete aquel primer pecado, y pierde también esa gracia sobrenatural cuando niega a Dios, le da la espalda, desobedece a Dios, siguiendo la tentación demoníaca. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. 1. La elevación sobrenatural. Entonces decíamos que Dios, al crear al hombre, lo constituyó en estado de santidad y justicia, ofreciéndole la gracia de una auténtica participación en su vida divina, ¿no? Y así han interpretado la tradición y el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos, que la descripción del paraíso, ¿no? El paraíso, o aquel lugar donde efectivamente el hombre vivía en ese estado de amistad total con Dios, gozaba de la gracia de Dios, ya veremos, gozaba también de algunos dones preternaturales, de los cuales ya hablaremos, una felicidad maravillosa el hombre desde el inicio. Este estado que dijimos de santidad y justicia es lo que se llama elevación sobrenatural, que indica justamente este don gratuito, inalcanzable, por parte del hombre con sus solas fuerzas. El hombre lo recibe de Dios gratuitamente, recibe el don de la existencia y también recibe el don de haber sido creado a imagen suya. No conviene separar la creación de la elevación al orden sobrenatural, o sea que Dios crea al hombre y lo crea hijo suyo, imagen suya, lo crea con ese don de la gracia, ¿no? No existe una creación neutra, no existe una creación ni una criatura fuera, digamos, del amor de Dios, fuera de la gracia de Dios, Incluso el hombre no pierde este fin, esta orientación a estar eternamente con Dios, ni siquiera con su muerte. O sea que el hombre tiene este fin sobrenatural, no ha perdido esta orientación. También hay que tener en cuenta que, aunque de hecho el fin del hombre es la amistad con Dios, la revelación nos enseña que el hombre no fue fiel a Dios, que el hombre no obedeció a Dios, que el hombre no siguió sus mandatos y que se dejó tentar por el demonio, cayendo así en esa falta, en ese pecado primero, llamado pecado
original, ¿no? Entonces el hombre que había sido elevado a una cercanía de Dios muy grande, el hombre pierde esa cercanía con su Padre, el hombre es desterrado del paraíso. Sin embargo, Dios no corta esa unión con el hombre, ¿no? Dios no deja al hombre librado, digamos, a un destino trágico. Dios, efectivamente, el hombre se aleja de Dios, el hombre es expulsado del paraíso, pero Dios sigue cuidando al hombre. Más aún, también cuando el hombre se está yendo, por decirlo de alguna manera, del paraíso, Dios le promete un Salvador, le promete un Redentor, le promete que el hombre iba a tener nuevamente la posibilidad de compartir en la eternidad junto a Él. Entonces, esto nos enseña que aunque no conviene concebir el designio divino en compartimentos estancos, o sea que no son cosas diferentes la creación y la salvación y la gracia, se ha de distinguir que dentro de este proyecto divino existen diversos órdenes, ¿no? O sea, existe un orden natural y existe un orden sobrenatural, que como lo dice su nombre, solo se puede acceder porque Dios al hombre se lo regala, se lo da, Nosotros no podemos acceder solos al don de la fe, al don de la gracia. Estos son dones divinos, regalos divinos. No son dos órdenes yuxtapuestos o independientes, sino que están totalmente relacionados. Al mismo tiempo se distingue, pues, la historia de la salvación muestra que la gratuidad del don divino de la gracia y de la redención es distinta de la gratuidad del don divino de la creación. Son dos cosas diferentes también. Es difícil describir el estado de inocencia perdida por Adán y Eva. Es difícil de escribir porque no se nos cuenta mucho, ni la Sagrada Escritura ni ningún documento nos habla de cómo fue ese estado de inocencia. Tenemos muy pocas noticias en el libro del Génesis, pero sí decimos y sabemos que Adán y Eva recibieron, junto con esos dones sobrenaturales, junto con esa gracia, con esa participación en la vida divina, además de tener esa visión beatífica, de poder ver a Dios cara a cara, recibieron también unos dones preternaturales, unos dones que están vinculados a la naturaleza, pero que no eran necesarios estrictamente para la naturaleza. Por ejemplo, el don de la inmortalidad. Dios creó a Adán y Eva para la inmortalidad. La muerte entra en la historia con el pecado. Con este primer pecado de Adán y Eva entra la muerte, porque Dios no quería que el hombre muriera. Por eso la muerte siempre en el hombre es algo que le cuesta muchísimo, porque el hombre no fue creado para morir. También tenía como don preternatural la impasibilidad, o sea que el hombre no padecía dolor. Después del pecado original, la mujer parirá con dolor, el hombre trabajará con el sudor de su frente, o sea que se pierde esta impasibilidad. Y también se pierde la integridad en el sentido del dominio de la concupiscencia. O sea, después del pecado original el hombre queda inclinado hacia el pecado, las pasiones se ven desordenadas y ya cuesta mucho más el portarse bien. No pierde la libertad totalmente y siempre tiene la gracia de Dios para portarse bien, ya lo veremos. Pero evidentemente aquí en la tierra uno tiene esas tentaciones y tiene esas debilidades y esas pasiones que si no reza y si no pide ayuda a Dios y si no se porta bien, esas pasiones se disparan, esas pasiones nos pueden llevar a ofender a Dios y a pecar. El Concilio de Trento nos dice que el hombre fue creado en la gracia, sino constituido en gracia. O sea que fue como un don posterior para justamente evitar la confusión entre naturaleza y gracia. Y la revelación nos enseña que hubo al comienzo de la historia una caída de un estado superior a otro inferior, que es del que venimos hablando, el pecado original. El relato del Génesis es un relato histórico, pero un relato histórico que se nos ofrece de un modo muy didáctico, pedagógico, para que el hombre entienda.
No es que necesariamente haya habido una serpiente y una manzana, pero sí que fue histórico en cuanto que fue desobediencia del hombre, orgullo del hombre, el hombre que se quiere hacer como Dios o superior a Dios. Entonces este relato del Génesis, la transgresión humana del mandato divino, de no comer del árbol del fruto prohibido, la Sagrada Escritura enseña que en el comienzo de la historia nuestros padres se rebelaron contra Dios, desobedeciéndole y sucumbiendo a esa tentación demoníaca, ¿no? Como consecuencia recibieron el castigo divino, perdieron gran parte de los dones que les habían sido concedidos y fueron expulsados del paraíso. Esto ha sido interpretado por la tradición cristiana como la pérdida de los dones sobrenaturales, así como también un daño en la misma naturaleza humana, es lo que decíamos de la presencia. Y un daño también en toda la creación, o sea que el pecado original fue una catástrofe creacional, digamos, toda la creación se vio afectada por esta actuación del hombre, ¿no? La naturaleza del hombre, ya lo veremos, no queda esencialmente corrompida, como dirá Lutero, ¿no? Sino que queda inclinada hacia el mal, pero Dios nunca priva de la gracia para hacer el bien y nunca Dios permitirá una tentación superior a la que el hombre pueda rechazar. Bueno, entonces, fruto de esa desobediencia, de preferirse a sí mismo en lugar de Dios, el hombre pierde la gracia, pierde la armonía con la creación y consigo mismo, y les decíamos recién, el sufrimiento y la muerte hacen entrada en la historia. El primer pecado tuvo carácter de tentación aceptada, pues tras la desobediencia humana está la voz de la serpiente que representa a Satanás, el ángel caído. La revelación habla de un pecado anterior de los ángeles, como decíamos en el programa pasado, también tuvieron su prueba, y los ángeles fieles y los ángeles buenos optaron por Dios, y Satanás, Lucifer, Luzbel, en cambio se rebelaron a Dios y por lo tanto fueron echados del paraíso, y allí están, ¿no? Esos son los demonios que son ángeles y que efectivamente están lejos de Dios, y por envidia al hombre, sobre todo por envidia a haber recibido un Redentor como Jesucristo, ¿no? Por envidia al hombre quiere que el hombre también se condene. Por eso el demonio está empeñado en que el hombre le dé la espalda a Dios, en que el hombre viva fuera de la órbita de Dios, tanto en esta tierra y después en la eternidad, porque el día de mañana sabemos que Dios nos pedirá cuentas y nos preguntará, bueno, ¿qué hemos hecho con la vida que Él gratuitamente nos regaló? Y recibiremos justamente el premio o el castigo en función de cómo hemos vivido esta vida. Y el demonio lo que quiere es justamente que los hombres estén eternamente alejados de Dios. El demonio sabemos que está sujeto a Dios. Dios, digamos, lo tiene como de una cadena, puede actuar, pero nunca Dios va a permitir, digamos, que el demonio supere, digamos, nuestra libertad. Siempre Dios nos permite la libertad de elegir el bien y la libertad de rechazar la tentación o rechazar al demonio. Entonces decimos, aunque su poder no es infinito, sino muy inferior al divino, causa realmente muy graves daños en la persona y en la sociedad. De modo que el hecho de la permisión divina de la actividad diabólica no deja de constituir un verdadero misterio, ¿no? Porque Dios justamente permite esos espacios de libertad al demonio que hace tanto daño. Bien, la redención ilumina así el alcance y la gravedad de la caída humana, mostrando la maravilla del amor de un Dios que no abandona. Dios saca cosas buenas de lo malo, ¿no? Es quizá, por decirlo de alguna manera, lo más grandioso de Dios, ¿no? que saca cosas buenas de lo malo. Y de lo terrible que fue el pecado original, de la maldad que fue el pecado original, del rechazo que fue, bueno, Dios lo que hace es sacar su perdón, y Dios lo que hace es ofrecerle al hombre un redentor. Dios
como fruto del pecado original, como dice el pregón pascual, o felix culpa, o feliz culpa, por el que merecimos tan grande Redentor. O sea, qué bueno es Dios, que no solo no nos dejó librados, digamos, a la angustia, a la soledad, a la tristeza, sino que Dios nos da un bien mayor del que el hombre merecía, ofreciéndole justamente al Verbo, a Jesucristo, como Salvador de los hombres. Por eso el misterio que supone el pecado tiene que ser visto desde el misterio que supone también la redención y el premio. Y el misterio que supone también Adán, digamos, el misterio de Adán, se alumbrará con el misterio de Cristo. El mismo misterio del hombre se ilumina a través del misterio de Cristo. La Iglesia ha entendido siempre que este episodio del pecado original es un hecho histórico que ocurrió realmente, no es algo simbólico, ¿no? O es un mito, así como existen los mitos griegos. Bueno, los cristianos tienen este mito, no, es algo que realmente sucedió, que el hombre se rebeló a Dios, que el hombre se apartó de Dios, que el hombre quiso ser como Dios. Este pecado originario, este pecado original es transmitido de generación en generación. Todos los hombres recibimos este pecado original de un modo muy misterioso, ¿no? Porque realmente uno dice, bueno, pero incluso parecería que es injusto, ¿no? Como el hombre, si yo no cometí ningún pecado, bueno, a veces los padres transmiten una enfermedad a los hijos que no tienen ninguna responsabilidad, ¿no? A veces, no sé, un padre millonario puede perder todo el dinero y el hijo no recibir nada. Bueno, Adán y Eva en ese momento eran toda la humanidad y la cabeza de la humanidad. Pero también Cristo es la cabeza de la nueva humanidad y también nos ganó la redención para todos los hombres. Muy bien, vamos a avanzar un poquito diciendo que el cristiano tiene un gran realismo, sabiendo que el hombre, si bien está inclinado hacia el pecado, es libre, ¿no? Por eso ese naturalismo falso de que ese que piensa que el hombre todo lo que hace está bien, todo lo que surge naturalmente está bien, eso es no contar con el fomes peccati, es no contar con la concupiscencia, no contar con esa inclinación al mal con el que todos tenemos, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, Pelagio fue un hereje, por llamarlo de un modo claro, ¿no? Que decía que el hombre no necesitaba de la gracia de Dios para ser bueno, para alcanzar la bienaventuranza, que alcanzaba solo su fuerza. Este error fue condenado en el Concilio de Cartago, al inicio, en el año 418, que siguiendo a San Agustín enseña la prioridad absoluta de la gracia. O sea que el hombre puede ser bueno, el hombre puede ser santo, el hombre puede alcanzar la salvación solo porque Dios le da la gracia. El hombre solo con su fuerza no lo puede. Del otro lado, digamos, del error, Pelagio es como si nos dijera que el hombre puede solo. Del otro lado lo encontramos a Lutero, diciendo que el hombre está totalmente corrompido, que el hombre no puede hacer nada bueno, que solo Dios en su misericordia toma al hombre y lo redime, pero que nosotros hagamos lo que hagamos, da lo mismo. Solo Dios en su misericordia nos redime. Por eso el actuar humano no importa, solo la fe, las obras no importan porque siempre van a ser malas las obras. Bueno, el Concilio de Trento en el año 1546 afirma la relevancia del bautismo que borra el pecado original, que efectivamente quedan unas secuelas, esas secuelas que son la concupiscencia, esa inclinación, pero no queda el hombre esencialmente corrompido, ni el hombre todo lo que haga va a ser malo. El hombre sigue siendo libre y el hombre sigue teniendo actos meritorios, y justamente con esos actos meritorios es con los que alcanzará la bienaventuranza. Muy bien, vamos a avanzar unas diapositivas, porque este tema lo vamos a dejar para más adelante, y vamos a decir que el catecismo en su número 404 nos dice que justamente el hombre forma
La unidad del género humano es lo que hace que todos los hombres se salven por Cristo cabeza, ¿no? Que así como todos, lo decíamos recién, ¿no? Así como todos estamos implicados en el pecado de Adán, en Adán pecamos todos, ¿no? También todos estamos implicados en la justicia de Cristo. La Iglesia entiende de modo analógico que el pecado original de los primeros padres y el pecado heredado por la humanidad toda, y dice así: Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga, es un pecado contraído, no cometido, no lo hemos cometido nosotros, es un estado, y no un acto. Así, aunque propio de cada uno el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal, pero todos hemos nacido con él, salvo María Santísima, que ella nació sin pecado original. Todos los hombres tenemos este pecado que se borra, lo sabemos, con el bautismo. Para algunas personas es difícil aceptar la idea de un pecado heredado, sobre todo si se tiene una visión individualista de la persona y de la libertad. Ante las lamentables consecuencias del pecado y su difusión universal, cabe preguntarse: ¿pero por qué Dios no impidió que el hombre pecara? Bueno, esto es un misterio, en fin, no lo sabemos, ¿no? Pero, por un lado, San León Magno nos dice que la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores, que es lo que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás dirá: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Se los decía hace un ratito. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo: de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. O el canto exultet que les decía del pregón pascual: oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. O sea que la Iglesia siempre ha leído el relato de la caída en una óptica también del monogenismo, o sea, de una sola pareja, Adán y Eva, varón y mujer. El poligenismo, de que haya sido un grupo de personas, es muy problemático. De hecho, Pío XII, en su encíclica Humanae Generis, dice que esta idea, que tuvo su tiempo de vigencia para algunos teólogos, ¿no? El hecho de que hayan sido muchos, y no uno, Adán y Eva, o dos, dice Pío XII que el poligenismo difícilmente puede conciliarse con la revelación sobre el pecado original. Bueno, algunas consecuencias prácticas entonces de esta elevación del hombre al orden sobrenatural. Entonces, primero, esta idea, esta enseñanza, previene tanto de un optimismo ingenuo como de un pesimismo desesperanzado. Dice el Catecismo que el conocimiento de la elevación, pero también del pecado original, dice, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y su obrar en el mundo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Este es un dato muy importante. Otra cuestión: el saber que hemos sido elevados al orden sobrenatural, el saber que tenemos una naturaleza caída, también da una serena confianza en Dios, que es creador, que es Padre, que es misericordioso, que no nos abandona, que perdona siempre y que conduce todo hacia Él, incluso en medio de las adversidades. Como dirá San Pablo, omni in bonum, todo es para bien. Para el que es hijo de Dios, sabe que todo es para bien, todo está dentro del misterio, digamos, del gobierno de Dios. Entonces, ¿qué miedo podemos tener si estamos en la mano de Dios? ¿Qué miedo podemos tener si nosotros hacemos lo que Dios quiere? Y por último, suscita una actitud de profunda humildad
que lleva a reconocer sin extrañeza los propios pecados, a dolerse por ellos, si uno ha ofendido a Dios. También ayuda a distinguir lo que es propio de la naturaleza humana en cuanto tal y lo que es propio, digamos, o consecuencia de la herida del pecado original. Por eso estamos todos llamados a luchar. La vida del hombre es lucha por ser santo, lucha por ser bueno, lucha por las pasiones, lucha por conocer y amar a Jesucristo. Termino con una afirmación del Papa Benedicto XVI en una homilía del año 2005. El cristiano que se esfuerza por evitar el pecado no se pierde nada de lo que hace la vida buena y bella. Frente a la idea de que es necesario que el hombre haga el mal para experimentar su libertad autónoma, pues en el fondo una vida sin pecado sería aburrida, se alza la figura de María, concebida inmaculada, que muestra que una vida completamente entregada a Dios, lejos de producir hastío, se convierte en una aventura llena de luz y de infinitas promesas. Por eso, hermanos, vamos a luchar por ser buenos, vamos a luchar por estar en gracia de Dios, vamos a luchar por ser verdadera imago Dei, imagen de Dios. La bibliografía, Catecismo de la Iglesia Católica, 334-421, el compendio, y también seguimos con la catequesis del Papa Juan Pablo II sobre el credo. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, en el próximo programa continuaremos entonces profundizando en nuestra fe cristiana. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.